Hernán, ¿andás por ahí? ¿Cómo andás? Acá estás. Mirá, te ¿Qué, veo. qué tal? ¿Cómo les va? ¿Estás ¿Cómo domingueando? estás, Hernán? Sí, mal, mal. ¿Estás domingueando ahí mal? La pregunta que te va a hacer cualquiera, porque el título del libro es una pregunta, es ¿para qué sirvió el peronismo? Y entonces, ¿para qué sirvió el peronismo? Es la gran pregunta. Pero yo la cambio un cachito. Em, para ese chico criado Almagro Caballito, para ese hincha de River, para ese pibe que entró en TEA, para ese que de chiquito abrazó esas ideas, pero que pasó el menemismo, que después pasaste la alianza, que fuiste una voz dentro del kirchnerismo con muchos de tus libros y con tus participaciones radiales y televisivas. ¿Para qué te sirvió a vos el peronismo? Bueno, esa misma pregunta me la hizo el psicólogo cuando le dije cuando le di el título del libro hace unos meses. Me dice, bueno, ¿y a vos para qué te sirvió el peronismo? Pero yo no te cobro, ¿eh? No, no, Lo ya mío, lo sé. mío es más sincero. Pero, totalmente, pero debo reconocer que tuve que hacer un esfuerzo. La primera respuesta es siempre la menos válida, que es como objeto de estudio. Y la segunda creo que es el peronismo para los peronistas es un sistema cultural en sí mismo, ¿no? Es una forma de ver el mundo, una forma de ver la Argentina, una forma de ver la vida. Es un sentido de la vida. Por eso los verdaderos peronistas son muy hinchapelotas. Son hinchapelotas porque están todo el tiempo diciéndole al otro qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que pensar, cómo tienen que vivir. Lo hacen por suerte, lo hacemos con una sospecha de que no es el gran sentido dogmático de la vida, ¿no? Pero sí que hay algo bueno que encontramos que queremos compartirlo. Y eso algo bueno es ese sentido de la vida, ¿no? Eh, el, el peronista es apostólico. Cree que tiene una buena nueva y que esa buena nueva tiene que ser llevada a todos lados. Por supuesto que hay peronistas que curran, hay peronistas que utilizan el peronismo para llegar al poder, todo ese tipo de cosas. Pero si uno define el peronismo como ese tipo llano que cree en el peronismo, todo peronista es un apostólico, ¿no? Está diciéndole al otro, eh, eh, una persona no apostólica no te caga la Navidad. Te dice, bueno, está bien, mátense, piensen como quieren, no importa, no pasa nada, no hay. En cambio, el apostólico cree que tiene una gran noticia para llevarle a los demás, ¿no? Y además para alegrarles la vida, ¿no? Porque ese sistema nos alegra la vida, nos da un sentido. Y creo que ese es el principal problema que tiene el peronismo en su relación con los demás, ¿no? Y al mismo tiempo cree que ese sentido de la vida es un buen sentido, es un sentido que te mejora. Por eso todo el tiempo estamos tratando de convencer al otro de que sea peronista. Vemos peronistas donde no los hay. Y también hay algo que ocurre es que vos querés que al otro le vaya bien, ¿no? Entonces, si querés que al otro le vaya bien, no podés entender cómo no se peronice, ¿no? El rayo peronizador de Pedro Saborido tiene algo de real, ¿no? Uno quiere peronizar a los demás porque cree que en el peronismo hay algo que te ayuda a vivir, ¿no? Por supuesto, digo, hay peronismo para todos los gustos, pero el motor verdadero de esa peronización como sentido de la vida tiene que ver con eso. Digo, un radical no es tan hincha pelota, ¿no? Este, un neoliberal no es tan hincha pelota, no está todo el tiempo convenciéndote que vos te hagas radical o te hagas neoliberal. Por ahí un poco los troscos, pero generalmente son más. Y además tienen esa cosa más de criticar al otro que de hablar de las bondades de uno, ¿no? Entonces, cuando el peronista intenta hacer de eso un apostolado,
Claro, muchas veces entra en contradicciones, porque el peronismo también tiene algunas horripilancias, algunas cosas horribles que son difíciles de sostener con ese sentido de la vida que uno tiene, ¿no? Por eso también hay algo del uso del peronómetro que es comprensible, ¿no? Más allá que yo soy un enemigo del peronómetro, pero esa lógica de cuando entras en contradicciones entre lo que vos creés que es ese sistema de vida y López Rega, decís, bueno, no, es que López Rega no es peronista, ¿no? O cuando entras en contradicción, lo que para vos es un buen modelo de vida y qué sé yo, un progresista o un morenista o un kirchnerista o un peronista ortodoxo o todo aquel que vos consideras que no interpreta del todo bien tu apostolado, dicen, no, bueno, pero ellos no son tan peronistas, ¿no? Y creo que ahí hay algo que me provoca un poco de ternura, ¿no? Porque en el fondo el que le dice al otro, el que necesita un peronismo puro, es aquel No entiendo el peronismo. no, sí, que no solo no lo entiende, sino que tiene miedo de que tiemble en su propio sistema cultural, ¿no? Su propio sistema de vida. Ahora, Hernán, Eh, no sé si esto, no sé si esto es así para todos los peronistas, pero creo que para muchos peronistas es un sistema cultural en sí mismo. Ujú. te quería hacer una consulta porque llevo 7 minutos escuchando toda una serie de verdades que decís. Vos sabés que sos uno de los pensadores que más respeto, pero durante los 7 minutos que llevas hablando, siempre hablaste del peronismo en tiempo presente. Y a mí algo que me llama la atención del título de tu libro es por qué el verbo está en tiempo pasado, es decir, para qué sirvió el peronismo, como si fuese en alguna Sí, medida una cosa perimida, ¿no? Si vos dijeses sí, para qué sirve el peronismo, le estás dando ¿no? un grado de supervivencia que al leer el sí. sirvió es un poco chocante. Sí, a mí lo que me pasó es que cuando yo decía ¿para qué sirve el peronismo? Automáticamente miraba en las caras de mis interlocutores una especie de relajo como a otro libro militante más a favor del peronismo. Y yo no quería escribir un libro a favor del peronismo. De hecho, el libro es muy crítico en muchos aspectos al peronismo. Pero en realidad lo que ese pasado al principio, que apareció como un buen, a ver, ¿para qué sirvió el peronismo hasta acá? Se terminó convirtiendo en una especie de llamado de alerta, de atención. Ojo muchachos que esto se acaba. Ojo muchachos que esto puede acabarse. Que si se cometen los errores del pasado, y si no se atiende a mirar el presente, y si no se atiende a prometer un futuro, el peronismo se acaba. El peronismo no es algo eterno, no es algo que no va al infinito, sino que tiene fecha de vencimiento y así como el rosismo o el federalismo concluyó, así como el irigoyenismo se convirtió en un partido de franquicia en la Unión Cívica Radical. Con el peronismo puede pasar lo mismo. El peronismo también se puede convertir en una serie de muchachos que consiguen diputaciones, senadurías, alguna intendencia, alguna gobernación y después negocian al mejor postor sus votos y después se van a Paraguay con $200.000 y la secretaria a vivir bien, ¿no? Eso también puede convertirse en el peronismo y siempre hay un riesgo que todo partido político transformador se convierta en una caterva o una manga de langostas, ¿no? Pero eso significa que el peronismo murió y sí, el peronismo no significa que no haya un partido que se llame justicialista y se presente a elecciones. Que haya muerto el peronismo significa que no tenga su capacidad transformadora, ¿no? Y yo creo que eso, que eso que tan ampulosamente algunos peronistas más, yo diría, más, eh, Dígalo, no sé dígalo, no sé Briente, si no más, se cuide, no se cuide. no sé si es más dogmático, pero sí más entusiastas, Ujú. por decirlo de alguna manera,
creen que es el famoso, el peronismo será revolucionario o no será, ¿no? O Ujú. no será nada, ¿no? Bueno, yo creo que quizás, Bueno, el como fracaso que del menos... último gobierno peronista es eso, es no haber Sí, sí, transformado. sí, yo pienso lo mismo, digo, Ujú. creo que esa lógica de no transformación, Claro. que algunos pueden llamarlo revolucionario, yo lo llamo transformador porque soy un poco más tímido en mis concepciones, pero en mis concepciones incluso hacia el peronismo, pero creo que tiene que ver con esa lógica, ¿no? Yo creo que si el peronismo no transforma, se muere. O puede ocurrir otra cosa también, pero que yo no la veo cercana, que es el establecimiento del peronismo como élite dirigente, ¿no? Ujú. Que es, bueno, finalmente el peronismo vence en la hegemonía, en el empate hegemónico, convierte al país con sus liderazgos, sus intelectuales, sus periodistas, sus medios de comunicación, sus universidades, y genera un sistema productivo, un sistema industrial, con trabajo para todos, que eso lo que generaría es una Argentina diferente a la de ahora, pero con sus núcleos también de problematizaciones y sus contradicciones y sus oposiciones, ¿no? Pero yo creo que el peronismo está lejos de establecerse, ¿no? Como, Ahora hay como como una, pues, leyendo tu libro y todo, y muchas otras cosas que he ido completando, yo veo esto, ¿no? Frente al fracaso de cualquier proyecto neoliberal, liberal, radical, eh, no existen estas interpretaciones culturales de la fuerza esta. Por ejemplo, yo veo el fracaso, si querés, o de lo que fue el último gobierno peronista, o tomo cosas muy negativas de Menem que sucedieron en el país, y sin mm, embargo veo unos pibes que se ponen a fabricar unos zapatos y a los zapatos le ponen justicialistas, a los zapatos, ¿viste? Fabrican cuero, sí, billetera, todo, ¿no? Podría ser un emprendimiento más y lo venden. O otro que abre un negocio que se llama Perón Perón y tiene sucursal en Madrid, abre en Lanús, abre en San Telmo, son varios. O otro que hace uno que se llama Capitana, o otro que está el museo de no sé qué, o Santo. Yo digo, la, sobrevive la idea, ¿no? Como cuando vas a Cuba, que vas mirando el Museo de la Revolución y siguen vendiendo los libros de Camilo, de los que hablan de Camilo, los libros que hablan de Che, o los libros. O sea, hay como una cuestión paralela en la vida cultural de la idea a eso que es la fuerza política, porque yo creo que la gente en un punto hoy cree más en el aspecto cultural, en lo que fuimos de alguna manera, y ahí tomo lo que decía Gonzalo de para qué sirvió, agarrar eso de que sirvió, porque se te puede terminar, y lo que siento es que se ha terminado un poco en lo político, o sea, se toma la transformación que supimos hacer y no la transformación que no estamos pudiendo interpretar. No sé si se entiende, pero me pasa mm. eso. Sí, sí, yo creo que el peronismo, primero, sigue siendo el gran derrotado del sistema civilizatorio argentino, ¿no? Y creo que en estos tiempos se está sufriendo una derrota muy importante, no solamente en términos electorales, sino culturales, ¿no? Alguien vino con una fortaleza inusitada a cuestionar las principales banderas del peronismo. Y el peronismo no pudo defenderse de ese cuestionamiento porque tenía, entre otras cosas, creo que 20 años de aplicación de una misma interpretación que había generado sus agujeros y sus faltantes a una sociedad que le quedaba muy lejos la respuesta que el peronismo le dio a la crisis del 2001, ¿no? Y creo que el peronismo tiene que pensar respuestas para el 2025, 2026, 2027. Y tendría que haber pensado respuestas para el 2019, que no las pensó, ¿no? Entonces, en ese sentido, me da la impresión de que hay una respuesta política a eso. Hay una respuesta política que tiene que ver con
una crisis al interior de la relación entre la, eh, los principios doctrinarios del peronismo y la pragmática, es decir, lo que la situación hoy te requiere, que el peronismo no pudo ajustar, no explicó bien eso. Creyó que con las respuestas que daba el albertismo podía contentarse a una sociedad que estaba buscando otra cosa, ¿no? Y creo que en algún punto Milei encontró alguna de esas respuestas que la gente estaba necesitando, ¿no? Cuando digo la gente, por supuesto no pienso ni en la totalidad de la Argentina ni en la totalidad del voto de Milei, sino a un sector que fluctúa y que vota de manera táctica según las elecciones, ¿no? Y que en algunos casos son votantes históricos peronistas y en otros casos no, pero no me refiero al 25 o 30% de voto antiperonista absoluto, total y definitivo, ¿no? Sino Sino ese a 20, votantes 25 que fluctúa, que que fue el que fluctúa, votó a sí. Cristina para llegar al 54. O sea, 30 más Y, 24. y que sintió que el peronismo estaba hablando de cosas que les quedaban muy atrás, ¿no? Derechos que no eran ejercidos, derechos que no eran existentes, que le prometió pasado en vez de reivindicación del pasado en vez de promesa de futuro, ¿no? Y que dijo, bueno, no me está resolviendo lo inmediato, y creo que el peronismo tiene algo ahí de resolución de los problemas o mejora de las condiciones materiales de la sociedad, y que quizás esa es su misión, ¿no? ¿Para qué sirve el peronismo? Bueno, para mejorar las condiciones materiales de vida de la población. Y si no lo consigue, no está haciendo bien su tarea, ¿no? Ahora, hay algo de lo que vos planteás que tiene que ver con el sistema cultural, que es un poco lo que también genera una tirantez permanente y es lo que hace que el peronismo sea invencible, ¿no? Que es esta lógica de los cristianos culturales o los judíos culturales, ¿no? Bueno, hay peronistas culturales también, ¿no? Peronistas que para mí es lo más hermoso que tiene el peronismo, ¿no? Lo que yo defino como el peronismo marechaliano, ¿no? Ujú. Que son decisiones, decisiones de vida que tienen que ver con una espiritualidad, que tienen que ver con una metafísica, que tienen que ver, incluso te diría, con una existencia, con la propia existencia, ¿no? Bueno, eh, qué significa ser un peronista marechaliano? ¿Qué significa ser un peronista existencial? Bueno, no sabemos si existe Dios, y no tenemos muy claro si Jesús es hijo de Dios, pero sabemos que ahí hay algo que nos hace felices, que ahí hay algo que nos permite creer que una noche somos todos iguales, que nace un Jesucito, como le digo a Vito, que es un tipo que nos vino a enseñar cosas y que nos vino a mejorar la vida, o intentar mejorar la vida, y compartimos eso, aun si no tenemos ¿Por la qué, certeza por qué en tu de que eso... libro afirmás que Jesús es peronista? No, es una broma, ¿no? Pero digo, yo creo que hay algo ahí en ese discurso peronista que claramente es heredero del sistema cultural cristiano, ¿no? Claro. Que tiene que ver con el humanismo cristiano, ¿no? Ujú. Que va más allá de las reglas de comportamiento que el catolicismo impone, ¿no? No tiene que ver, el cristianismo, el humanismo cristiano no tiene que ver con la imposición del celibato de los sacerdotes, no tiene Ah, que ver claro. con un sistema cultural de análisis, yo diría, ético de la sociedad y del mundo, ¿no? Y de la persona sobre todo. Que por supuesto muchas veces entra en contradicción, ¿no? Como te digo siempre, nada es puro, y nada es infalible, ¿no? Claro, Pero me pero parece nada es que hay puro algo. en un sistema cultural donde todo el mundo quiere que todo sea puro. O sea, digo, Sí, cuando vos pero le todos son planteas a impuros, ¿no? alguien, che, Pero somos todos un... son impuros, ¿no? ¿Cómo? Pero todos son impuros, ¿no? No, claro, O bueno, sea, pero digo, ¿cuándo en un crees que sistema... empieza a cambiar esa matricería? Porque te cuento, ¿no? Suponete que digamos,
le decimos a alguien, mirá, somos un tablero de ajedrez, tenemos tantos casilleros negros como blancos, entonces somos todos impuros. Pero lo que siento es que en ese último tiempo, en vez de aceptar que no hay gente buena o mala, sino que hay gente buena y mala en su misma esencia, y que tenés cosas buenas y cosas malas, y que el esfuerzo es tratar de ser mejor para contrarrestar, siento que hay muchos que se han licenciado y han dicho, bueno, si todos somos Sí, malos, seamos todos sí, sí. malos, y entonces la política es la rosca, entonces afanada mucho porque son 4 años y después... Entonces Sí. no sé si ese sistema de reconocernos impuros, en gran medida que tenés vos y que tienen varios, no ha significado también una licencia para una horda de hijos de puta que se han enriquecido con la política, perdón. Sí. No, sí, es interesante la cuestión. Eh, yo siempre prefiero el cinismo a la hipocresía, ¿no? Ujú, Y claro. a veces el modelo a contrarrestar a la lógica de la impureza es la de los puros, que finalmente son tan corruptos como los impuros, pero no lo dicen, ¿no? O lo disimulan, ¿no? Y creo que eso también hace muchísimo daño cuando uno finalmente descubre que esa pureza era impostada, ¿no? Entonces, creo que la mirada sobre la impureza tiene que ver con algo de la misericordia de lo humano, de la infalibilidad, de la no infalibilidad de lo humano. Ahora, es cierto que esta lógica de que si todos somos impuros, todo vale, es una, yo diría, un camino corto a la autojustificación de nuestras propias miserias. Yo lo que creo es que misericordiosos es con el otro, no con uno mismo. La autoindulgencia, que es lo que vos planteás, entonces curremos porque todo es lo mismo, está dentro de los males en la lógica de pensar que somos impuros. Bueno, el somos impuros sirve para pensar las contradicciones y para pensar las impurezas en los demás, no en uno. El riesgo también es que pensar en las impurezas y al mismo tiempo creerse uno puro, hay una frase, viste, de, de Peter Hanke que dice que cuando en un grupo todos piensan así, iguales se convierte en una secta, y cuando esa secta cree que tienen razón, se convierte en una banda de asesinos. Yo creo que la pureza tiene un peligro adyacente que es el peligro de la, de la no comprensión del ser humano y estamos a la vuelta de todo Comité de Salud Pública de Robespierre, ¿no? Y yo creo que hay que navegar entre el deseo de pureza y la realidad de las impurezas, ¿no? Entre, yo diría que entre la exigencia con uno mismo y la misericordia hacia los demás, ahí me parece que hay que navegar, ya que estamos navideños, me parece que hay que navegar políticamente, ¿no? En el momento en el cual eh, esto no significa perdonarle la vida a los demás, ¿no? Sino, sin embargo, simplemente saber que, bueno, listo, hay margen de error, ese margen de error tiene que ser eh, castigado y ejemplificado si se cometen delitos, si se cometen eh, actos que, no, que son reprobables, pero no hacer no ser demasiado fanáticos en el pago de ese castigo. Con que el castigo se cumpla y la condena se cumpla, me parece que está bien. Si no, nos convertimos en el Jean Valjean, en el policía de los miserables, ¿no? Que persigue a Jean Valjean durante 50 años, pues se robó un pedazo de pan, ¿no? A un hombre que se había convertido finalmente en bueno, ¿no? Yo creo que hay ahí un equilibrio para buscar, para pensar, para reflexionar en qué momento se castiga a un delincuente y en qué momento no se hace de ese castigo una política de persecución y de totalitarismo, ¿no? Porque
porque el peronismo también ha cometido errores y ha tenido eh, personas que deben ser sancionadas, y en qué momento esa sanción no se convierte en una persecución, ¿no? En qué momento esa persecución no se convierte en una herramienta política totalizante, ¿no? Y yo creo que hay que reflexionar un poco sobre estas cosas, ¿no? ¿En qué momento los linchamientos mediáticos, lejos de ser actos de justicia o de reparatorio, son actos de persecución, ¿no? ¿Y en qué momento Y también esta gente puede, esta gente que cuando digo, me refiero a quienes nos gobiernan, hoy tiene esa libertad de decir lo que quiere y no ser linchada? Porque si uno dice, si Milei, si Cristina hubiese dicho o hecho el 10% de las cosas que dijo Milei, estaba colgada, esto que vos decís, Robespierre, guillotina, plaza pública, era la cabeza de Danton rodando por... Ahora, ¿por qué? O sea, ¿en qué se da esta tolerancia de discursos, ¿no? Que el peronismo no tiene, o yo siento que la sociedad no le permite al peronismo, pero sí le permite al antiperonismo, que es mucho más virulento, mucho más excluyente, mucho más cruel para con nosotros, que nosotros mucho más admitimos, corrupto, y más corrupto, desde luego. Gonzalo, porque eso también hay que decirlo, es mucho más corrupto que el peronismo, que el kirchnerismo, ¿no? Porque utilizan el Estado al servicio de sus negocios empresariales y particulares, que es diferente. Es Y diferente yo un creo tipo que que esa, puede esa, chorearse algo, ¿no? Y que está mal y que es condenable, sí, pero sí, que no sí, es claro, claro. comparable, no es Pero se lo comparable a la perdonan. Por matricería. eso lo que vos dijiste de ese ejemplo del tipo que No, que persiguieron. se roban todo el Estado y Sí, toda la empresa. claro. Claro. Es que Macri te mete en una deuda a 100 años o No, 40 no, mil eso. millones, no pasa nada. Ahora, el problema es la Louis Vuitton Ahora, de Gonzalo, el Cristina. problema no es la deuda. No, el Espera, problema no es espera. lo. El problema no es la deuda. ¿Por qué el problema no es la deuda? Porque vos podés tomar deuda para eh, Hacer hospital, resolver los escuela. problemas del hambre en la Argentina, por Claro. ejemplo. Ahora, si vos tomás deuda para la bicicleta financiera y para que las empresas que te pertenecen a vos, entre otras cosas, puedan cambiar pesos, las ganancias en pesos a dólares y fugarlas al exterior, ese es el problema. Claro. El problema no es solamente el endeudamiento, sino los negociados de miles de millones de dólares que hicieron con ese endeudamiento, Pero que es a nosotros lo través explicamos de mal cambio y la eso. fuga. O sea, ¿por qué la gente sigue... O sea, el problema de la gente sigue siendo el ñoqui. El tipo que gana Sí, 800 lucas no va a trabajar, le da el trabajo al roticero, paga con eso el remis. Yo no te estoy diciendo ahora los ñoquis activan la industria, está bien que el Estado, pero digo, un tipo que gana 800 lucas no puede fugar guita, no puede comprar dólares, no puede... Ahora, uno que tiene 10 geriátrico a tope, que tiene a todos los empleados negros y se fuga la guita a Punta del Este, está bárbaro, los, lo los, aplauden. los Pero que 70, los lo 70 explicamos. departamentos de Ritondo, ¿no? Claro, pero nosotros ¿qué hacemos? ¿Lo explicamos ¿Cuántos mal? departamentos tiene Ritón? ¿70? 72 departamentos, lo dije, parece que Oh, tiene, según fue las bárbaro. denuncias. Escúchame una cosa, Hernán. Siendo diputado. No, pero, Eh, solamente quiero contestar esto a Gonzalo. dale. En el libro yo doy una hipótesis que creo que tiene que ver con que la Argentina establecida, que es la Argentina antiperonista o la Argentina no peronista, construyó un sistema cultural que tiene al peronismo como extranjero. Entonces, todo lo que haga la Argentina establecida puede ser tolerada, porque es la Argentina blanca. En cambio, la Argentina del peronismo, nada puede ser tolerado porque es la Argentina extranjera, la Argentina que no debería existir, es la Argentina de los negros de mierda, ¿no? Entonces, cuando chorea un blanco, chorea comprándose 72 departamentos, aunque Ritondo no es muy blanco que digamos, pero pertenece a la Argentina blanca. Cuando un peronista chorea, revolea bolsos como un negro de mierda como López a través de una. Esas formas, esa mirada, esa construcción de la doble vara sobre quién puede robar y quién no puede robar, o quién roba como gente decente o roba como gente corrupta, está dentro del sistema cultural argentino y lo maneja muy bien el antiperonismo con los medios de comunicación que tienen
hegemónicos, ¿no? Que no solamente ya, porque Clarín hoy es un jugador menor, ¿no? Pero quienes manejan los medios de comunicación, quienes manejan las academias, las universidades también, los figurones, como decía Jaureche, ¿no? Que son los intelectuales que construyen sentido común, están direccionados para que ocurra eso, para que los grandes choreos sistémicos del liberalismo conservador no sean visualizados y solamente sean visualizados los choreos del peronismo, ¿no? Espectacular. Voy con la... Hay muchísima gente en este momento. Le agradezco a toda la gente que se está sumando. Desde que está Hernán se han sumado una cantidad de gente muy importante. Yo puedo ver las redes, no sé en las radios, 20 radios argentinas que nos están tomando, no sé si eso, no sé qué está sucediendo ahí, digo, pero acá sí podemos ver la cantidad de me gusta, la cantidad de usuarios. Un poquito de lo bueno que tiene toda esta mierda de las redes sociales, está buenísimo poder ir viendo. Se han fallecido algunos que eran muy importantes, con un peso de palabra importantísimo en los últimos 20 años de la Argentina. Algunos otros han quedado al costado del camino, algunos otros no están opinando. Yo siento que aquella carrera de escritor que tuviste y que para mí, no sé para los demás, explota con algunos libros como El Loco Dorrego, El Golem de Marechal, sin duda El Éxodo Jujeño. Bueno, no voy a nombrar todos tus libros, pero ahí hay una consagración de alguna manera, hay una cantidad de editoriales involucradas, de venta de libros, de conferencias, de gente que te empieza a llamar con una cuestión ganada, que era sentarte a escribir. Hoy hay una cantidad de ausencias y se te empieza a poner en otro lugar, en el lugar de pensanos. Y yo sé que las comparaciones son odiosas, pero la falta de Horacio González, la falta de un montón de gente que nos pensaba, hace que tu figura sea requerida, no solo como escritor, sino como un pensador, que dentro de lo que son el conjunto de politólogos, para este sector es muy importante. Y la pregunta va ahí. ¿Te pesa eso? ¿Cómo estás viviendo? ¿Lo estás viviendo? ¿Lo estás viendo? ¿Lo estás sintiendo? ¿O es un delirio mío de domingo a la mañana? Yo veo que hoy tenés otro lugar en la esfera de, bueno, hay muchos que se han quedado callados frente a los fracasos, y vos salís hablando, y no solo hablando, escribís un libro sobre el peronismo y sacás el despejo ahora, eh, como un acto de provocación, de decir yo sigo pensando, sigo acá estoy, voy a contar la historia, enterate quién fue Espejo, por qué fue importante, para qué sirvió el peronismo. ¿Cómo lo estás viviendo esto? Bueno, primero reconocer que las generaciones anteriores eran mucho más eruditas y mucho más críticas y mucho más productivas que uno, ¿no? Pero creo que tiene que ver con una forma también de vivir el mundo, de que el mundo pasaba por la producción intelectual, por la producción crítica, por la lectura, por la erudición, ¿no? Y creo que hoy nosotros no tenemos la capacidad de competir, digo, con esos intelectuales. Eh, yo no sé, yo te agradezco tus palabras, no sé si es así como vos decís. Lo que sí creo es que yo siento que con el libro de ¿Para qué sirvió el peronismo? Hay como una mayor demanda respecto de pensar estas cosas y de escribir sobre estas cosas, ¿no? El libro de Espejo, de alguna manera, lo que propone es también un modelo, ¿no? Un modelo de dirigente político y de dirigente gremial que por muchas circunstancias llegó a lo más alto del poder del movimiento obrero organizado, fue el líder de la CGT entre el 47 y el 52 y terminó vendiendo café y siendo un jubilado común y corriente. ¿Esto es un modelo para la acción política? No lo sé, no estoy tan de acuerdo si para ser peronista tenés que terminar vendiendo café o ser un derrotado.
Me gustaría que un dirigente peronista pudiera llegar al final de sus tiempos con el merecido descanso después de haberse comprometido toda su vida en la política. Pero sí creo que es un contraejemplo para todos aquellos que creen que el peronismo es un camino de puro enriquecimiento lícito o ilícito. Yo creo que ha habido, hay y habrá miles y miles y millones de peronistas que vivieron sus vidas con absoluta normalidad y sin enriquecimiento, y incluso algunos de ellos terminaron más pobres de lo que entraron a la política. Por lo tanto, esa es la provocación de Espejo, ¿no? Decirles, hay Se muchísimos puede ir por modelos de otro vida. lado. Se puede ir por otro lado. Y después, respecto de mi lugar, ojalá esté a la altura de poder acomodar algunas ideas y de ayudar a muchos compañeros y compañeras, e incluso gente que no viene del peronismo, a pensar el peronismo, ¿no? Yo creo que si uno lee el libro siendo antiperonista, puede encontrar una voz con la cual dialogar. Y yo creo que los no peronistas, yo creo que se puede dialogar con los no peronistas, y creo que el antiperonismo tiene que hacer, tiene que no ser indulgente consigo mismo, ¿no? No sé no sé si están en condiciones de hacerlo, pero creo que esta lógica de autoindulgencia que tiene el antiperonista consigo mismo, y la exigencia de pureza con el peronismo, creo que tiene que ver con esto que hablábamos al principio, ¿no? El antiperonista también tiene que ser menos autoindulgente y más misericordioso con el otro. Quizás si hacen ese ejercicio intelectual, espiritual, como quiera llamarlo, también puedan construir un país mejor. Mientras crean que ellos tienen razón en todo, que ellos son honestos, que ellos son la Argentina blanca, la Argentina pura, y que el resto son unos negros de mierda que hacen todas las cosas mal. La lógica de la unidad de Saluche, Gracias. la lógica de la unidad nacional es imposible, ¿no? Ujú. Y yo creo que estas cosas que vos planteabas siempre, que siempre hay un peronista haciendo autocrítica o pensándose a sí mismo, creo que es parte del método que enriquece espiritualmente al peronismo. ¿Vos viste algún neoliberal diciendo, che, no, la verdad que matar 30.000 personas está mal? No, intentaron haciendo malabarismo. Bueno, son 8.935. La electricidad no era tanta, ¿no? Sí, Digo, sí, sí, siempre, sí. perdón Era por una el chiste guerra. brutal, no era Sí, una sí. guerra, ¿no? Digamos, qué sé yo, siempre, nunca hay una autocrítica. ¿Vos Sí, viste una tampoco, así autocrítica como de nunca hay una autocrítica, tampoco hay una remera de ellos que dure más de 6 meses. Sí, O es sea, cierto. Pero, viste, después el problema es que como no hacen autocrítica, la gente después les vuelve a creer al próximo neoliberal, ¿no? Qué sé claro, yo, claro, digo, más allá de la complejidad de claro, Menem, claro, no he visto a ningún Alzogaray diciendo, che, estuvimos mal, ¿no? claro. O no he visto a ningún radical conservador diciendo, che, lo de la Rúa fue horrible, ¿no? Más bien la culpa es del peronismo que hizo el golpe de Estado, ¿no? Digo, che, muchachos, nunca se hacen cargo de ninguna ustedes. Al macrismo fue un gobierno horrible y hoy gobiernan y no pasa nada, ¿no? Pero Y eso que decís siempre, también es muy propio del progresismo que nos habitó a nosotros, ¿eh? Ojo, ¿Te acordás? yo no he visto mucha autocrítica en ese progresismo. Siempre tienen razón, siempre pasa, o sea, así como se les puede criticar a los neoliberales y todo, también creo que esto que vos decís es muy peronista, es muy espejo, es muy de afiliado, es muy no sé si es tanto del progresismo, pero bueno, eso el entrevistado sos vos, no tengo por qué opinar yo. Hay una cosa que no quiero dejar pasar. Hay escritores que cuando la cosa va bien, políticamente, o le va un poco mejor al pueblo, miran al pasado. ¿No? Esto es una interpretación personal de haber leído a Brienza. Digo, cuando más o menos estaba bien, tipo decía, vamos a escribir Urquiza, o vamos a escribir Dorrego, o de dónde venimos, a dónde vamos.
cuando se pone mal la cosa, Al futuro. eso a mí me parece lo más interesante de Brienza, ¿no? Es decir, él se puede recostar en escribir 4 historias más del pasado. Actúa. Y esto es un poco el llamamiento que nosotros siempre hemos hecho. Es decir, cuando todo está en peligro, porque cuando dicen la patria está en peligro, ¿qué es la patria? Y bueno, es la salud, es la educación, es tus hijos, es el futuro, es el manejo de la tecnología, es, bueno, el desafío de los tiempos. Y me parece que ese desafío de los tiempos, Brienza lo lleva a los libros. Por eso yo siempre invito a leerlo y no quiero decirlo cuando él no esté al Y aire. además, perdón, pero no es raros libros en los que habla del pasado, sino que utiliza el pasado Sí, sí, claro. para ubicarse y para no hacer una cosmogonía del presente en el que estamos. Creo que Sí. esa es una constante Ahora vamos a de hablar su mal de obra. Brienza, pero cuando él se vaya del Yo, aire. yo creo que uso el pasado para hablar del presente o del futuro. Eso es cierto. Claro. Nunca voy al pasado a hurgar. refugiarme, sino a pensar en el futuro. Ah. Gracias, Hernán. Voy a leer El Despejo, que todavía no lo leí, así que Dale. voy a conseguirlo. Te mando un abrazo Gracias a enorme. ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Feliz Navidad.